La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad da seguimiento a los hechos violentos ocurridos en Ciudad Universitaria. Así lo aseguró la ombudsperson local. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se pronunció respecto a los hechos violentos que se registraron afuera de Rectoría en Ciudad Universitaria el pasado 3 de septiembre y de las marchas que han realizado alumnos de diversas facultades, de los colegios de Ciencias y Humanidades y de escuelas nacionales preparatorias, donde demandan más seguridad en el interior de la UNAM. Estamos ya dando monitoreo, dando seguimiento a las marchas en las inmediaciones de lo que son, en este caso, Ciudad Universitaria como el día de ayer, pero en todas las marchas en términos de las inmediaciones de los planteles. La titular de Derechos Humanos de la Ciudad de México también dio a conocer que ya se puso en contacto con los familiares de los estudiantes que resultaron heridos el pasado 3 de septiembre por presuntos porros en Ciudad Universitaria. Estamos en contacto con el papá de Joel y de la otra persona lesionada, de Emilio, porque nos solicitaron apoyo psicosocial. Ahorita estamos en espera que ellos nos digan cuándo podemos proceder para apoyarles. Nacheli Ramírez recomendó a los estudiantes que realicen alguna marcha que se pongan en contacto con la Comisión de Derechos Humanos Capitalina con el fin de que les brinden acompañamiento y asesoría en todo momento. De entrada que dieran información, hay que estar para que nosotros podamos dar seguimiento a las marchas y apoyarlos en donde ellos nos pidan. Se pueden comunicar a la comisión siempre y cuando nos den los datos de dónde van a partir y dónde no. Nosotros les guardaremos y acompañaremos todas las marchas que ellos nos soliciten. Cabe destacar que la titular de Derechos Humanos Capitalina se mostró sorprendida por la marcha que realizaron los estudiantes el pasado miércoles, pues aseguró que el tipo de medidas de seguridad que ellos mismos adoptaron es un ejemplo de lo que se debe adoptar. Héctor Mendoza, 21 Noticias.